hablar va a ser acerca de qué hay de nuevo en la catarata infantil. No tengo ningún conflicto de interés en lo que lo voy a exponer en esta plática. Y voy a dar nada más una presentación acerca de donde vamos a basar principalmente la plática, que es el estudio de tratamiento de la faquia infantil. Es un grupo de estudio de catarata unilateral, es una cohorte de 114 pacientes, ya tienen 6 años más o menos o 7 años en el estudio, y básicamente lo que están estudiando es tanto cuál es el mejor abordaje para un paciente con una catarata infantil unilateral, si es el implante del lente intraocular en ese momento de la cirugía, o si es la rehabilitación con lente de contacto y un implante secundario después. Pero esta cohorte les ha dado pie a poder analizar diferentes aspectos del manejo de la catarata en un niño, desde las complicaciones, las presentaciones de glaucoma, cómo se comporta la sensorialidad, el cálculo de lente y otras cosas que vamos a hablar en este momento. De los reportes de este año pasado, del 2016, reporta este grupo sobre acerca de qué tan importante es investigar la causa de la catarata. Sabemos que el 92% de las cataratas son unilaterales, son idiopáticas, y del 38 al 68% de las bilaterales también son idiopáticas. Casi siempre para los oftalmólogos, cuando nos llega un paciente con una catarata, ya sea unilateral o bilateral, las entidades sistémicas que se asocian a ellas nos dan el diagnóstico. Entonces realmente no estamos forzados tanto a hacer la exploración de laboratorio. Este estudio reveló que solo el 3.7% de los pacientes con cataratas unilaterales tenían una asociación a desórdenes sistémicos. Y nada más a manera de repaso, quisiera hacer énfasis de que en las cataratas unilaterales generalmente son esporádicas o idiopáticas, como comenté. Generalmente en ocasiones se asocian a anormalidades oculares que son evidentes, desde una persistencia del vitrio primario hiperplásico, lenticono, una polar posterior, o el antecedente de una historia de trauma. Y siempre es importante, cuando tengamos un paciente pediátrico con una catarata unilateral, ver bien el otro ojo. Simples cambios corticales que no son perceptibles a simple vista pudieran darnos la pauta que se trata de una catarata bilateral. En los casos bilaterales hay que examinar a los otros miembros de la familia para saber que sea un origen familiar o hereditario. Pueden estar relacionados también a anomalías congénitas, a eventos en el embarazo, enfermedades sistémicas. Y si es un niño sano que no tiene ninguno de estos antecedentes que acabo de comentar, entonces sí valdría la pena realmente hacer una evaluación de laboratorio. A manera nada más de recordatorio, estas son las asociaciones sistémicas que presentan las cataratas bilaterales y los estudios que pudieran ayudarnos, desde determinar glucosa en sangre, los títulos de la IgG contra el perfil de Torch o BDRL para descartar sífilis, sustancias reductoras en orina para galactosemia, o descartar también síndrome de Lowe, Alport o artritis reumatoide. En este grupo de estudio del tratamiento de la faquia infantil, diagnosticaron, más bien describieron la morfología que ellos encontraron en las cataratas unilaterales, y el 54% de ellas encontraron que eran principalmente nucleares, 22% por la persistencia de remanente hialoideo y el resto que está expresado aquí en la diapositiva. Una de las características, o más bien una de las preguntas de investigación que tuvieron en uno de los estudios, es ver si esta morfología se relacionaba con la incidencia de glaucoma congénito. Parks publicó en 1993 que generalmente la mayoría de las cataratas nucleares o de conformación nuclear estaban asociadas con glaucoma congénito. En el estudio del tratamiento de la faquia, no encontraron ninguna relación con la morfología de las cataratas. Ellos, en el artículo de JAMA del 2015, nos hacen ciertas recomendaciones y dicen que entre menor sea la edad del paciente al momento de la cirugía, definitivamente es mucho mayor la incidencia de glaucoma, pongan o no pongan lente intraocular. De hecho, ellos recomiendan tratar de retrasar la cirugía por lo menos hasta que tenga 1 mes y medio el paciente, para tratar de bajar un poquito la incidencia de la presentación de glaucoma fáquico o pseudofáquico. Y entre menor sea el diámetro corneal del paciente, encontraron también que la incidencia de glaucoma era mucho mayor. Otra de las preguntas era, se sabía o se decía que la presencia de lente intraocular evitaba la presencia de glaucoma. Ellos no encontraron ninguna relación protectora con esto. Otro de los abordajes que tuvieron de estos estudios está publicado en el 2013 y es saber cómo se comportaban las fórmulas de cálculo de lente intraocular en estos niños. Este es un estudio para comportar la predecibilidad del cálculo que se tenía presente, y estudiaron las fórmulas Hofer, Q, Holiday, SRKT y SRK2.
Eso fue claro en el grupo de pacientes que implantaron el lente intraocular. Y realizaron la refracción al mes de la cirugía de estos pacientes y estimaron el error de predicción. Vale recordar que en este grupo de tratamiento de afaquia, el protocolo indicaba que los pacientes que se pusieran lente intraocular se iba a calcular una I por corrección, o sea, dejarlos con una hipermetropía de +8 si el paciente era operado entre la cuarta y la sexta semana de vida, o de +6 si era operado después de la sexta semana de vida. Ellos hicieron ese cálculo originalmente y está en el protocolo descrito con la fórmula de Holliday. Pero ya con ese cálculo, entonces ya empezaron a ver las refracciones posteriores y entonces empezaron a comparar si lo hubieran hecho con Hofer, si lo hubieran hecho con SRKT, si lo hubieran hecho con SRK2, qué es lo que pasaba. Y los resultados fueron que para las longitudes axiales menos de 20 milímetros, que realmente son niños entre 1, 2 o 3 meses de edad, o de 1 a 6 meses de edad, la mejor predicción era dada por SRKT. Después de ahí encontraron que Hofer Q daba el mayor error refractivo, pero para la hipercorrección, o sea, los dejaba menos hipermétropes de lo que esperaban. Y SRK2 daba el mayor error refractivo, pero en sentido contrario, hacia la hipocorrección, o sea, los dejaba más hipermétropes de lo que esperaban. Y Jolada y Uno eran resultados muy semejantes a SRKT, que no hacen mucho énfasis, yo creo que lo ponen básicamente por la cuestión de que a final de cuentas fue la fórmula que ellos eligieron, entonces tenían que protegerse a cierto punto que estaba bien elegida. Pero yo creo que según los resultados de ese estudio que SRKT es mejor. Ahora, si hay residentes aquí en la sala, es importante comentar que la regla que nos dan en la residencia, pues hablamos que si tenemos, para un cálculo de lente intraocular en un adulto, si tenemos longitudes axiales menor de 22 milímetros, pues realmente lo recomendado es Hofer. Pero más sin embargo, en longitudes axiales menores de 20 milímetros, como en este estudio, lo más recomendado es SRKT. Entonces, si pusiéramos hacer el cálculo con las tendencias de un adulto, probablemente nos iba a quedar menos o más hipocorrección de la que deseábamos en estos niños. Este mismo grupo estudia qué es lo que pasa con el crecimiento ocular y con la miopización de los pacientes. Entonces, en el seguimiento a 5 años que se acaba de publicar ahora en Ophthalmology, concluyen que la miopización es definitivamente inevitable e impredecible. Lo estudian en la misma base que les platicaba, dejándolos en los lentes que dejaron +8 o implantando para dejar una hipermetropía de +6, y describen que entre la cirugía y el 1,5 año posterior a la cirugía, encontraron una miopización de 0.35 dioptrías por mes de evolución. A partir del 1,5 año después de la cirugía, la miopización se iba más alrededor de un 0.97 dioptrías por año. Entonces encontraron que el promedio de miopización hasta los 5 años, que realmente todavía falta que esos niños crezcan un poquito más, encontraron que hay un promedio de miopización entre 8.9 dioptrías y 7.2 dioptrías. Ellos dicen ahora, ya 5 años después de que hicieron el estudio, que hubiera sido un mejor abordaje, tal vez a los niños que se operaron entre los 4 y los 6 semanas de vida, haberlos dejado con una hipocorrección de +10.50, y en los niños operados entre la cuarta y la sexta semana de vida, +8.50. Esto es también relevante porque todavía hay quien dice que inclusive ponen lentes intraoculares en niños menores de 6 meses de edad y dicen que la mejor manera de dejarlo es tal vez o hemétrope o ligeramente hipermétrope, +1. Esos niños definitivamente van a terminar con una miopía de -8 o -10 probablemente en la edad adolescente, y esa anisometropía pues definitivamente va a ser incompatible para la relación visual de ellos. Entonces es importante tomar en cuenta que si ponemos un lente intraocular en un niño menor de 6 meses o menor del año, hay que definitivamente dejarlo hipocorregido. También estudiaron la relación de estos niños a los 5 años, fue publicado en JPOS en 2016, de cómo les iba con el estrabismo. Estaba el pensamiento de que la justificación de poner un lente intraocular en un niño definitivamente era para tratar de disminuir el problema sensorial y que hubiera menos estrabismo. Ellos concluyeron que la desviación más frecuente era la endotropia en los dos grupos y no encontraron diferencia tanto si habían puesto el lente intraocular o no lo habían puesto el lente intraocular, o los que quedaron áfacos y lo rehabilitaron con lentes de contacto presentaban la misma incidencia de estrabismo. Entonces no hubo una mejoría en eso. Una de las cosas más estudiadas y que el grupo generalmente siempre reporta es decir, bueno, ¿qué tasa de complicaciones tienen los pacientes? En el primer año, que fue en el 2011, Plager y los demás del grupo de estudio reportaron las complicaciones y los efectos adversos de los pacientes que habían sido operados y encontraron definitivamente que eran mayores las complicaciones en los pacientes que habían sido implantados con lente intraocular, desde glaucoma, desde enfermedades, reacciones adversas o efectos adversos o necesidad de una o más cirugías posteriores a esa cirugía. Y bueno, también reportaron ahí de sus conclusiones que el crecimiento miópico era inevitable. Ahora en el 2014 el mismo grupo
reporta, perdón, igual la tasa de complicaciones, pero ya 5 años después. Y reporta lo mismo, que hay mayor complicaciones, mayor incidencia de glaucoma, de enfermedad, de unas cirugías repetitivas o más de una cirugía, pero llegan a esta conclusión así tajante, de decir, bueno, este grupo realmente no recomienda el uso de lentes intraoculares en menores de 6 meses o 7 meses de edad. Desgraciadamente yo creo que la rehabilitación visual es mucho más fácil si pones un lente intraocular en una catarata unilateral, que de por sí ya visualmente es muy incapacitante, pero probablemente la tasa de complicaciones sea mucho mayor en ese grupo, definitivamente. Hay otra publicación que me llamó la atención, que nada tiene que ver con el grupo del estudio de la faquia, que aunque son dos de los autores principales, Edward Wilson y Trivedi, pero realmente ellos hicieron en otro grupo aparte en su estudio. Es un retrospectivo de 15 años y ellos analizaron a los pacientes operados igual, de catarata unilateral menores de 6 meses de edad. Igual trataron de dejar una hipermetropía de +8, entre +8 y +6 más o menos, y ellos compararon tanto haber hecho el implante en el momento de la cirugía o hacer un implante secundario en sulcos a más o menos una edad promedio de 4.9 años. Encontraron que al final no había menos casos de glaucoma en el grupo de lente intraocular, o sea, lo que platicábamos, que el lente intraocular no protege para el glaucoma. Encontraron mayor opacificación del eje visual en el grupo de lente intraocular, o sea, definitivamente metían a ese niño hacia la cirugía y tenían que volver a entrar después a limpiar ese eje o el polo posterior. La agudeza final, en promedio en los dos grupos fue muy semejante, fue 20-150. O sea, realmente no encontraron alguna diferencia en haber puesto el lente intraocular a la edad de la cirugía. Y la tasa final de estrabismo fue semejante también. O sea, no había una diferencia estadística entre ambos grupos, los dos presentaban la misma cantidad de estrabismo. Entonces, esto probablemente nos queda de lección con todo lo que les acabo de comentar del estudio del tratamiento de la faquia y este estudio también, que realmente tenemos que poner en cuenta si creemos que podemos tener una buena cooperación de los padres para el uso de lente de contacto. Gafas probablemente en una catarata unilateral tal vez no nos van a dar la rehabilitación visual que queremos, pero tal vez el uso de lente de contacto y un buen apego y una buena familia, probablemente al paciente le va a ir mejor si lo dejamos áfaco al principio de la cirugía, después ponemos un implante secundario después. Si por otro lado vemos que tal vez no haya una buena cooperación o creemos que no va a haber una buena cooperación o tal vez ese paciente se va a perder, pues tal vez una opción sería poner lente intraocular en